Michel Foucault. Reflexiones sobre el saber, el poder, la verdad y las prácticas de sí. Prólogo. Se trata de Foucault, de alguna de sus obras, concretamente de las palabras y las cosas, de su surgimiento, de los planes de Foucault para escribir una introducción al francés de la Anthropologie de Kant, de esa crítica a Kant en ese libro en el que acusa al filósofo de Königsberg de iniciar la tradición de la antropología filosófica y de esta manera de sancionar las ciencias del hombre. Se trata de Michel Foucault, que acusa a Kant de haber originado un papel diferente para la filosofía. Se trata del proyecto, bien lo sabemos, de la obra que se abre a manera de un abanico triangular porque, sin lugar a dudas, es una arqueología, un estudio sistemático que busca rehacer a través de las obras de los teóricos y los pragmáticos las disposiciones, combinaciones y configuraciones mentales que dan cuenta de la naturaleza de las ciencias, desde fines del Renacimiento, desde ese pequeño escalón en el que se conformaba un mundo, una episteme y una ruptura, pero también de la forma en que las ciencias consideran a las cosas. Por otro lado, es una pesquisa que intenta dejar ver la existencia y significado de otras que la historia de la cultura descuida infatigablemente. Y por último, es una crítica que reencuentra a partir de qué ideas y de qué sistemas de ideas se formaron esas ciencias humanas que contribuyeron a la ambigüedad del mundo actual. Hay una experiencia del orden, de esos a priori con los que construimos nuestro mundo de seguridades. Y sabemos que Foucault trata de analizar esta experiencia a partir de mostrar en qué ha podido convertirse. Desde el siglo XXI, en un ámbito de desarrollo cultural como el nuestro, y al mismo tiempo haciendo ver de qué manera ha manifestado nuestra cultura que hay un orden, qué modalidades del orden han sido reconocidas para formar un gesto soberano con el cual se construyeron los conocimientos, tal como se despliegan en la gramática y en la filología, en la historia natural y en la biología, en el estudio de las riquezas y en la economía política. Esta investigación se esfuerza por reencontrar aquello a partir de lo cual han sido posibles conocimientos y teorías. No se trata de conocimientos descritos en su progreso hacia una objetividad, sino que se quiere sacar a la luz el campo epistemológico, la episteme en la que los conocimientos hunden su positividad y manifiestan una historia que no es la de su perfección creciente, sino la de sus condiciones de posibilidad. Con ello podemos decir que se ha producido un acontecimiento, una nueva concepción de la historia, o más bien, una arqueología, porque al dirigirse al espacio general del saber, a sus configuraciones y al modo de ser de las cosas que allí aparecen, define los sistemas de simultaneidad, lo mismo que la serie de las mutaciones necesarias y suficientes para circunscribir el umbral de una nueva positividad que ha aparecido. Pero Occidente no permite que se destruyan sus mitos. En esta historia falta el sujeto, y eso tiene consecuencias graves. Si falta el sujeto y se cuestiona el papel de la razón, es como quedarnos sin sostén, sin esas verdades absolutas a las que el pensamiento mismo nos ha acostumbrado. Ahora lo sabemos muy bien. El punto de partida para Foucault serán las prácticas discursivas, enunciados sobre el fondo de una episteme, la base que distribuye su saber, las leyes de construcción de sus objetos y su modo de dispersión. Todo lo que Foucault dirá tendrá ya entonces un sabor a paradigma. 2. Para este libro también trata de esa obra póstuma de materiales restantes que conforman la historia de la sexualidad. Ahí nos atreveríamos a decir, parece que Foucault está escribiendo una historia de la ética, pero no una historia de los códigos morales. Si bien los fenómenos que está investigando son más conscientes que aquellos que quedaron plasmados en vigilar y castigar, aquellos no son fenómenos completamente autoconscientes como las reflexiones acerca de los principios para la conducta. A diferencia de la filosofía moral tradicional, el estudio de la crítica por parte de Foucault no es un conjunto de principios a los que las personas se abracen. A diferencia de Kant, Foucault no trata de fundamentar el código moral que contiene una serie de prescripciones,
Cualquier código moral solo tiene sustancia ética cuando influye el trasfondo del entendimiento compartido de lo que significa pertenecer a una comunidad particular y aspira en la práctica a ser una buena persona ahí. Quizá por ello Foucault investigó cómo la concepción del yo fue cambiando de la idea greco-romana de ocuparse del yo al objetivo cristiano de la renuncia del yo. Michel Foucault investiga cómo la subjetividad sexual cambia cuando el interés griego en Afrodisia se convierte en el deseo cristiano de la carne. Tanto los griegos como los cristianos valoraban la ascética restricción de los deseos sexuales, pero interpretaban este ascetismo de una manera diferente. A sabiendas de que la idea del yo es algo aún inacabado y casi inexpresable para los griegos, el ascetismo en ellos no significa una renuncia de ese ambiguo yo, pero en cambio implicaba le soi si de soi, el cuidado de sí. Para Foucault, el ascetismo griego implicaba la creación de sí mismo. En cierto modo era una forma de hacerse, crearse, como técnicas de sí. En Le Usage des Plaisirs ofrece evidencia de que la sexualidad es un concepto histórico, específico, y en particular un producto del siglo XIX. Y es cierto, en el siglo IV a.C., el código de restricciones y prohibiciones de los griegos era prácticamente el mismo que el de los primeros moralistas y médicos del Imperio Romano, pero la forma que tenían de integrar estas prohibiciones relativas al yo era totalmente diferente. Foucault insistirá en que a los griegos la conducta sexual les resultaba tan problemática como a los modernos, pero de maneras diferentes. Para ellos no era cómo o con quién se tuviera sexo lo crucial, como supuestamente lo es ahora, sino si uno era como amo o esclavo de sus pasiones. La razón es que el objetivo principal de esta ética era estético. En primer lugar, esta especie de ética era únicamente un problema de elección personal. En segundo lugar, estaba reservado a una minoría de la población. No se trataba en absoluto de imponer un modelo de conducta para todo el mundo. Lo que se intentaba era, en realidad, tener una existencia hermosa y dejar a la posteridad un recuerdo honorable de la propia vida. Desde luego, esta especie de ética no era una tentativa de normalización aplicable al resto de la población. Leyendo a Séneca, a Plutarco y al resto de estos autores, se tiene la impresión de que se planteaban un gran número de problemas relacionados con el yo, la ética del yo, las tecnologías del yo. Lo que más sorprende de la ética griega es que se preocupaban más de su propia conducta moral o ética, y de la relación que mantenían consigo mismos y con los otros, que de las cuestiones religiosas. ¿Qué ocurre tras la muerte? ¿Intervienen los dioses o no? Estos son asuntos de poca importancia para ellos, ya que no estaban relacionadas con su ética. Además, esta ética no iba ligada a un sistema legal. Las leyes que regulaban la conducta sexual no eran muy numerosas ni tenían demasiada fuerza. A los griegos lo que les interesaba era constituir una ética que fuera una estética de la existencia. Según su análisis, la antigua configuración griega es ahora reconociblemente ajena y remota. Contemplar sus diferencias puede ayudarnos a pensar diferente en cuanto a los elementos de nuestro propio autoentendimiento, pero no podemos elegir simplemente entendernos y actuar como una vez lo hicieron los griegos. En cuanto al cristianismo, Foucault no vuelve sobre Nietzsche. Parte de que el entendimiento moderno sobre la sexualidad es sospechoso en la medida en que el pensamiento alrededor de lo sexual parte de ideas acerca del alma y la práctica de la autoconfesión. Pero Foucault cree también que las formulaciones cristiana y moderna del comportamiento sexual son inconmensurables. La fórmula cristiana pretende erradicar el deseo, mientras que la fórmula moderna señala que lo que debería es liberarse al deseo. Como quiera que sean las cosas, aquí, en este libro se encuentran distintas posturas acerca de estos dos grandes temas aquí citados. Temas que por otra parte marcan
derroteros de búsqueda, de formulación, interrogantes que se vertieron en investigaciones que comprometen la escritura misma de las cosas. Todos los presentes aquí son estudiantes de posgrado de la carrera de filosofía, alumnos de 2 seminarios que extendieron como prácticas de formación y discusión sus trabajos en el coloquio Michel Foucault, Reflexiones sobre el saber, el poder, la verdad y las prácticas de sí. Hoy, parte de estos trabajos en los que los estudiantes arriesgaron sus propias tesis, sus pesquisas, la entrañable cualidad de quedar comprometidos con el discurso y haciendo uso de lo que el propio Foucault deseaba. Cada uno hace de sí una parte de esa obra, que es la estética de sí. En este libro queda el testimonio. Alberto Constante, Ernesto Priani Seizó, Rafael Ángel Gómez Choreño. El problema de la representación en el Quijote, Ernesto Gallardo León. 1. Este trabajo pretende hacer una pequeña síntesis del problema de la representación, según Foucault. En el Quijote, exploraré primero cómo se planteaba Foucault el problema de la representación. Luego abordaré cómo es que Foucault hace al Quijote el signo de ruptura entre un discurso y otro, para finalmente concluir con un análisis del Quijote y los apuntes relevantes de Foucault sobre la representación. 2. Quisiera iniciar el problema de la representación con una frase de Foucault que Gilles Deleuze cita: «Yo nunca he escrito más que ficciones». ¿Pero qué clase de ficciones? ¿Qué es lo que une a la ficción con el problema de la representación? Más aún, ¿cómo es que la representación es un problema? ¿Y cómo es que este problema ha desarrollado un cambio en las epistemes, en los discursos y en las ciencias humanas? Empecemos por el problema de la representación. Para Foucault, las ciencias humanas, tal y como las conocemos hoy, se han desarrollado en el desplazamiento de un discurso por otro, de una episteme por otra. La formación de un discurso depende estrechamente de la formación de una episteme. Las 3 epistemes que Foucault pretende desentrañar son el Renacimiento, la época clásica y la modernidad, en las palabras y las cosas. Foucault hace una sinapsis de los fundamentos epistémicos del Renacimiento, para después hacer un exhaustivo análisis de la época clásica, que le sirve como parámetro para contrastar la tensión entre la episteme clásica y la modernidad. Dicho contraste es señalado con la relación que hay entre representación y matesis. Según Foucault, la matesis es un concepto central en la época clásica, porque en ella se encuentra el proyecto de ordenamiento universal de las cosas, o mejor aún del ser mismo. En todo caso, es posible definir la episteme clásica en su disposición más general por el sistema articulado de una matesis, de una taxonomía y de un análisis genético. Las ciencias llevan siempre consigo el proyecto, aun cuando sea lejano, de una supuesta exhaustiva en orden. Señalan siempre también hacia el descubrimiento de los elementos simples y de su composición progresiva, y en su medio son un cuadro, presentación de los conocimientos en un sistema contemporáneo de sí mismo. Con el concepto de matesis y taxonomía aparecen en Foucault los términos orden y comparación, que son el núcleo del proyecto de ordenamiento universal, y que consiste en ir desde lo simple hasta lo complejo, como para lograr una certeza única, indubitable. El método empujaba a una creación de signos, que de alguna manera permitiera el desciframiento del orden constituido. Un sistema arbitrario de signos debe permitir el análisis de las cosas en sus elementos más simples, debe descomponer hasta llegar al origen, pero debe demostrar también cómo son posibles las combinaciones de estos elementos y permitir la génesis ideal de la complejidad de las cosas. Sin embargo, Foucault aclara que no es el hombre el que designa dicho ordenamiento, sino que su papel en la episteme y en el discurso de la época clásica consiste en desentrañar el orden establecido por un artífice superior, Dios.
El papel del hombre es descifrar detrás de los signos el significado de las cosas, el orden establecido. El hombre no otorga sentido, lo desentraña. El hombre no es creador, sino intérprete del mundo. Es, como dicen Dreyfus y Rabineau, lo que Foucault quiere expresar cuando dice que no había una teoría de la significación en la época clásica, porque el hombre no creaba, no era una fuente de significación, sino que el hombre clarificaba. La naturaleza del hombre, descifrador del mundo, y la naturaleza, el mundo, tenían una relación estrecha, porque el hombre era un ser entre otros en el mundo. Lo que unía y hacía diferente al hombre del mundo era su lenguaje, y de alguna manera estrechaban su relación, ya que el mundo se encontraba descifrado detrás del lenguaje. Naturaleza y naturaleza humana eran una, porque el lenguaje tendía los puentes entre uno y otro, no podían separarse. Según Foucault, en la gran disposición de la episteme clásica, la naturaleza y la naturaleza humana y sus relaciones son momentos funcionales definidos y previstos, unidos como un discurso común de la representación y las cosas, como el lugar interior del cual se entrecruzan naturaleza y naturaleza humana, es decir, representación y ser van juntos en el discurso. En esta secuencia de ideas, era imposible que el hombre concibiera una ciencia del hombre, porque en tanto que este lenguaje se habló en la cultura occidental, no era posible que se planteara el problema de la existencia humana en su misma naturaleza, pues lo que se anudaba en él era la representación y el ser. El hombre confiaba en las representaciones, porque su papel era únicamente clarificar el mundo creado por Dios. En la escala de los seres, el hombre estaba en una jerarquía mayor por su razón, pero esta jerarquía no le permitía cuestionarse la representación, porque su ser estaba unido a la representación misma. En tanto que sujeto ordenador, el hombre no podía hallar su lugar en el cuadro que organizaba. Aparece entonces el problema de la representación. ¿Cómo es posible que el ser humano, ordenador del mundo, no sea más que una representación, y dentro de esa representación, el hombre no sea el que unifique, estructure y cree esas representaciones? Según Foucault, la emergencia del hombre que unifique y origine a las representaciones surgirá con Kant. Antes ha ocurrido un trastorno profundo, una mutación arqueológica donde, y citando, aparece el hombre con su posición ambigua de objeto de un ser y surge allí en este lugar del rey que le señala de antemano las meninas, pero del cual quedó excluida durante mucho tiempo su presencia real, como si en este aspecto vacío hacia el cual se vuelve todo el cuadro de Velázquez, pero que no refleja sino por el azar de un espejo, y como por fractura todas las figuras, cuya alternancia, exclusión recíproca, rasgos y deslumbramiento suponemos, el modelo, el pintor, el rey, el espectador, cesan de pronto su imperceptible danza, se cuajan en una figura plena y exigen que por fin se relacione con una verdadera mirada todo el espacio de la representación. Por lo pronto, Foucault toma como punto de partida del análisis de la representación una pintura, las Meninas de Velázquez. No me quiero detener en la explicación detallada de Foucault de las Meninas. Ya bastantes críticos han abordado con detenimiento el problema de la representación desde esta pintura. Quiero más bien adentrarme en el mundo de la representación desde la lectura de Foucault de El Quijote, y a partir de ahí conjugar el problema de la representación con dos conceptos esenciales, el de verdad y el de ficción. 3. ¿Por qué escogió Foucault a El Quijote para mostrar el cambio de una episteme a otra? Porque es en El Quijote donde se resolverá el desplazamiento de la época clásica, en que los signos aparecen en las cosas, a la época del hombre, donde El Quijote se vuelve representación y sus personajes una realidad doble,
de espejos que se miran sin mirarse, que se abren sin saberse. Don Quijote, nos dice Foucault, no es el loco de las aventuras, es el hombre que va buscando la similitud en las cosas, va encontrando el símil, el orden oculto detrás de ellas, es el héroe de lo mismo. La ficción se apodera de la realidad y la transforma. El Quijote va buscando las similitudes, va haciendo que los libros que ha leído se muestren en realidad. Todos son signos, signos verdaderos. El recorrido de Don Quijote es un periplo por el encuentro entre la verdad y la ficción. Foucault dice, al asemejarse a los textos de los cuales es testigo, representante, análogo verdadero, Don Quijote debe proporcionar la demostración y ofrecer la marca indudable de que dicen la verdad, de que son el lenguaje del mundo. Sin embargo, el Quijote se encuentra en este viaje de los signos y de las similitudes, queriendo llenar de contenido la realidad, es decir, lejos de que la vida llene de contenidos los libros, Don Quijote quiere que los libros llenen de contenido la vida. El fracaso o la victoria es lo de menos, lo importante es encontrar en las similitudes la verdad oculta. Por eso cuando el Quijote se da cuenta de los engaños en los que ha caído de la no similitud, puede apelar a la realidad trastornada por los hechiceros y la magia, que son el resultado lógico de las peripicias y traspiés de los héroes librescos de caballería. El Quijote se aventura entre esa realidad absurda y los signos que pretende autorizar, pero la erudición que leía como un texto único la naturaleza y los libros es devuelta a sus quimeras, depositados sobre las páginas amarillentas de los volúmenes. Los signos del lenguaje no tienen ya más valor que la mínima ficción de lo que representan. Aún así, Don Quijote ejerce un poderoso influjo en su entorno, influjo que no solo es, como dice Foucault, a causa del peso del lenguaje, sino que es un contagio que termina por transformar su realidad. En la primera parte del libro, las personas cercanas a Don Quijote quieren sacarlo de su locura, quemando sus libros y montando pequeños escenarios para decírselo de sus mentiras, cosa que resulta contraproducente porque en muchas de esas aventuras Don Quijote ficcionaliza la realidad, la contiene y recrea sus propias historias para el segundo libro. Los papeles se invierten y poco a poco la ficción comienza a devorar la realidad. Citando, la ficción va contaminando lo vivido y la realidad se va gradualmente plegando a las excentricidades y fantasías de Don Quijote. El propio Sancho Panza, a quien en los primeros capítulos de la historia se nos representa como un ser terrícola, materialista y pragmático, a más no poder, lo vemos en la segunda parte, sucumbiendo también a los encantos de la fantasía. Y cuando ejerce la gobernación de la ínsula Barataria, acomodándose de buena gana al mundo del embeleco y la ilusión, su lenguaje, que al principio de la historia es chusco, directo y popular, en la segunda parte se refina, y hay episodios en que suena tan amanerado como el de su propio amo. Los amigos del pueblo de Don Quijote, tan adversos a las novelerías literarias, que hacen una quema inquisitorial de su biblioteca, con el pretexto de curar a Alonso Quijano de su locura, recurren a la ficción, urden y protagonizan representaciones para devolver al caballero de la triste figura a la cordura y al mundo real, pero en verdad consiguen lo contrario, que la ficción comience a devorar la realidad. El bachiller Sansón Carrasco se disfraza 2 veces de caballero andante, primero bajo el seudónimo de Caballero de los Espejos y, 3 meses después, en Barcelona, como el Caballero de la Blanca Luna. Consciente de esta dimensión, Foucault abre el tema del tiempo y del narrador en el Quijote. Muchos de los personajes con los que se encuentra el Quijote en la segunda parte han leído la primera, como en Las Meninas, y anticipándose a Velázquez, Cervantes juega con los narradores como si se trataran de espejos. Un narrador omnisciente, que luego se convierte en un personaje de la novela, que a su vez se encarga a un árabe, Cide Hamete Benengeli, la traducción y posterior comentario de la obra,
que a su vez se disuelve con otro narrador que cuenta y comenta la novela, que a su vez no pertenece a ese tiempo, porque en su tiempo también se estaba contando la historia, o sea, que es un juego infinito, donde los personajes abren otros espacios y otros tiempos de narración. El Quijote es sorprendido también por la ficción, y ahora, citando: el que a fuerza de leer libros se había convertido en un signo errante de un mundo que no lo reconoce, se ha convertido ahora, a pesar de sí mismo y sin saberlo, en un libro que detenta su verdad, recoge exactamente todo lo que él ha hecho, dicho, visto y pensado, y permite, en última instancia, que se lo reconozca en la medida en que se asemeja a todos estos signos que ha dejado tras sí como un surco imborrable. Finalmente, la verdad de Don Quijote no está en relación de las palabras con el mundo, sino que en esta tenue y constante relación que las marcas verbales tejen entre ellas mismas, la ficción frustrada de las epopeyas se ha convertido en el poder representativo del lenguaje. Las palabras se encierran de nuevo en su naturaleza de signos. ¿Qué ha pasado con la representación, con la época clásica? El Quijote será la primera obra moderna, porque en ella se fracturan las relaciones de la similitud y la semejanza, porque en ella el lenguaje rompe su viejo parentesco con las cosas para penetrar en esta soberanía de la que ya no saldrá, en su ser abrupto, sino convertido en literatura, porque la semejanza entre allí, en una época, que es para ella la de la sinrazón y la imaginación. La representación aparecerá para normalizar, para estandarizar las relaciones de las cosas y el lenguaje. Foucault nos dice que con el fin de la época clásica aparecerán dos personajes que se enfrentarán una y otra vez, el poeta y el loco. Son los que construirán en la representación el entramado de la diferencia y la identidad. El Quijote encarna a los dos, es el poeta y el loco. Ese es el drama del Quijote, atrapado entre dos epistemes, pues fractura la representación y se pone a sí mismo como el defensor de la similitud. Con el loco nacerá la idea de normalización, y con el poeta la de la literatura que pretende recobrar la imaginación, y con ella la construcción del mundo. El hombre será puesto como un emblema de la representación, como constructor y hacedor. Concluyo mi tema por el principio, dice Foucault. En cuanto al problema de la ficción, es para mí un problema muy importante. Me doy cuenta de que no he escrito más que ficciones. No quiero, sin embargo, decir que está fuera de la verdad. Me parece que existe la posibilidad de hacer funcionar la ficción en la verdad, de inducir efectos de verdad con un discurso de ficción, y hacer de tal suerte que el discurso de verdad suscite, fabrique, algo que no existe todavía, es decir, ficciones. ¿No es esto lo que veíamos en el Quijote? Miguel Morey piensa que el punto de encuentro entre Deleuze y Foucault es la creación del sentido, de un nuevo sentido. A eso se debe el interés primordial por la ficción, pues sólo a partir de la ficción la imaginación del poeta puede desprenderse. Deleuze llama a Foucault poeta porque este particular interés de Foucault por buscar nuevos sentidos, nuevas verdades dentro de la ficción, en busca del ser vivo, del lenguaje. La literatura en las palabras y las cosas, de Michel Foucault. David Buck-Geller Corona. A través de las palabras y las cosas aparece y reaparece un tema que podría parecer marginal con relación a la investigación principal del libro. Este tema que atraviesa la obra sutil pero relevante es la literatura. Sugerencias apenas, comentarios breves pero de una penetrante agudeza, con los que delinea Foucault cuando habla sobre la literatura. A veces, estas sugerencias parecieran una obsesión subterránea de Foucault, que asoma en momentos claves del texto. En este ensayo, y a partir de tales trazos dispuestos en las palabras y las cosas, nos preguntaremos por el papel de la literatura en la arqueología de las ciencias humanas, e intentaremos interrogar su centralidad en el pensamiento de Foucault, rastreándola en los diversos niveles en que aparece. Es posible que su insistencia en contrastar la literatura con los saberes de la época clásica y la moderna muestre su intento por ubicar un discurso que se le escurre a la arqueología.
Hay algo en la literatura que resiste a los cortes epistémicos de Foucault al tiempo que los confirma. En la arqueología de las palabras y las cosas, la literatura no es tratada, por supuesto, al mismo nivel que los tres saberes que se estudian: el análisis de las riquezas, la gramática general y la historia natural. Las irrupciones sobre literatura no están explícitamente inmersas en el marco de las ciencias humanas, sino de otro tipo de discurso. De hecho, nos parece que Foucault lucha por indagar de qué tipo de discurso se trata y cuál es su especificidad con relación a los cortes arqueológicos que él mismo realiza. Si en una cultura y en un momento dado solo hay siempre un episteme que define las condiciones de posibilidad de todo saber, sea que se manifieste en una teoría o que puede silenciosamente investida en una práctica, ¿está la literatura en la misma relación que los demás discursos con la episteme de la época, o constituye un terreno distinto, en pugna y oposición parciales al episteme que gobierna silenciosamente los saberes? ¿Cuál es la excepcionalidad de ciertos discursos literarios que preocupan a Foucault? Lo primero que debemos hacer es aclarar los dos sentidos en los que Foucault habla de literatura en las palabras y las cosas, división que seguiremos en nuestro recorrido. Primero está la literatura, que generalmente aparece así, entrecomillada, y es localizada por Foucault como un saber particular que surgió a principios del siglo XIX, y que es el reciente aislamiento de un lenguaje particular, cuya modalidad propia es ser literario. La palabra literatura es una invención específica de la época moderna, inserta en su propio saber sobre el lenguaje, que se delinea desde el acto puro de escribir, y tiende a encerrarse en una intransitividad radical que la separa claramente del resto de los discursos. Por otra parte, y esto es lo que nos interesa más, Foucault habla constantemente de literatura en un sentido más general, como una forma de discurso, como una forma de lenguaje. Es un territorio arqueológico que intriga a Foucault y que lo hace intentar buscar su lugar y su función a través de las diversas epistemes que estudia. Es como tal, también como un territorio arqueológico, difuso, que utiliza tres textos literarios, claves en su libro: un cuento de Borges, el idioma analítico de John Wilkins, el Quijote de Cervantes y la obra de Sade, en especial Justine y Juliette. La búsqueda de Foucault se aboca, como lo advierte en la arqueología del saber, a la regularidad de los discursos. La arqueología no está a la busca de las invenciones y permanece insensible a ese momento, emocionante, lo admito, en que por primera vez alguien ha estado seguro de determinada verdad. La arqueología no intenta restituir la luz de esas mañanas de fiesta con relación a la literatura, en donde estamos tan acostumbrados a tratar sus discursos, con el énfasis puesto en el momento de invención, en la creatividad. Esta reserva de Foucault es importante. El discurso literario, tal vez más que cualquier otro discurso, hipótesis, polémica, es tratado en su índole de acontecimiento. Hacer aparecer una pureza en el espacio en el que se despliegan los acontecimientos discursivos no es tratar de restablecerlo en un aislamiento que no se podría superar. No es encerrarlo sobre sí mismo. Es hacerse libre para describir en él y fuera de él juegos de relaciones. Veamos cuál es ese espacio en el que los acontecimientos discursivos literarios aparecen según lo que insinúa Foucault en las palabras y las cosas. El eje central que dirige a Foucault en la literatura, en la época moderna, es algo que debe ser pensado, es de hecho lo que debe ser pensado, pero al mismo tiempo se resiste a ser pensado desde el saber del lenguaje correspondiente a la época, su teoría de la significación. Esto es lo que hace de la literatura una paradoja al pensamiento y una excepción, el lugar en donde aparece el ser vivo del lenguaje. La literatura ha sido encubierto desde el siglo XVI, quedándose en los límites de la cultura occidental y volviéndosenos prácticamente impensable. Lo no pensado, este tejido que nos atrapa como una tela de araña y nos obliga y contamina a pensar de determinada manera, marcando los bordes de lo posible, obstruye el acceso del pensamiento a la literatura,
del saber de la época clásica y de la época moderna. Ha quedado excluida la literatura en su forma no domesticada. Los discursos literarios son, así, un reto para lo pensable. Y qué mejor manera de testimoniar tal idea que presentar a uno de estos textos impensables como causante y detonador de un libro. El texto literario es el de Borges, el libro. Las palabras y las cosas. Foucault abre su libro afirmando que este nació de la risa que sacude al leerlo, todo lo familiar al pensamiento. Al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo y lo otro. Nótese el énfasis que hace Foucault en afirmar que es nuestro pensamiento el de nuestra época, al que al texto hace tambalear, y es que no hay, para Foucault, ningún fantasma de trascendentalismo en la literatura, al igual que todos los discursos. Se inscribe en un a priori histórico, pero su particularidad es que hace tambalear ese mismo a priori, saca a la luz lo no pensado. ¿Por qué? Hay en todos los apuntes que Foucault hace sobre la literatura una referencia más o menos explícita a la caracterización que hizo al comienzo del libro del Episteme General del siglo XVI, especialmente de su experiencia singular del lenguaje. En tal episteme, nota Foucault, la naturaleza misma es un tejido ininterrumpido de palabras y de marcas, de relatos y de caracteres, de discursos y de formas. La semejanza domina todos los saberes, es lo más universal que hay. El mundo está marcado, las palabras y las cosas se enredan y se asimilan. Son consecuencias del dominio de la semejanza, el privilegio de la escritura sobre la oralidad y el imperio del comentario y de la interpretación como formas de saber. El lenguaje, en el siglo XVI, tiene como tarea el restablecer un discurso originario, pero no puede hacerlo sino por aproximaciones. Tal es el lugar del comentario, tarea infinita de acercarse con el lenguaje del texto primitivo. La literatura, parece decirnos Foucault, está más cerca de esta búsqueda de un lenguaje primigenio, de un texto primordial, que de la experiencia clásica del lenguaje, y que se estructura a partir de la representación y de la experiencia moderna, que continúa en la clásica. La semejanza ha sido expulsada del saber desde el siglo XVII, pero constituye siempre el límite exterior del lenguaje, el anillo que rodea el dominio de lo que se puede analizar, ordenar y conocer. Es el murmullo que el discurso disipa, pero sin el cual no podría hablar. Más acá de ese murmullo, escuchándolo y no dejándolo que el discurso lo opaque y desvanezca, está el loco y el poeta, en el margen y en el centro mismo respectivamente de nuestra cultura. Si, como dice Martiarena, el propio discurso, y por lo mismo la propia verdad, es una violencia sobre las cosas, una violencia que es asimismo la expresión de la voluntad de saber, que busca conjurar lo aleatorio de los acontecimientos y someterlos a la regularidad de la repetición. El loco y el poeta resisten esta violencia, escuchando el murmullo de la semejanza. Su voz, entonces, no es profundamente inquietante y fascinante. Estas dos figuras se manifiestan en los márgenes de la cultura y se enfrentan una con otra. El loco exiliado de un saber que separa a los seres le enfrenta a esa violencia de las identidades y las diferencias. La función del homosemantismo junta todos los signos y los llena de una semejanza que no era para de proliferar. El poeta, por otro lado, descubre afinidad entre las cosas contra la diferencia entre ellas que la costumbre ha establecido. El poeta escucha y reescribe el discurso de la semejanza, ignorando la distinción tajante de los signos y las diferencias entre las cosas. El poeta es el vocero de lo alegórico, lo mismo y lo otro no están separados por las reglas claras de los saberes para el poeta y el loco. Ellos representan un resabio poderoso de un tiempo en el que la semejanza estaba en el centro de la cultura. El Quijote es el discurso del que se sirve Foucault para mostrar el tránsito de la semejanza que rige el episteme del siglo XVI
a la representación que domina el episteme de la época clásica. Aquí, como más adelante con Sade, nos aparece un discurso literario como figura de límite. Es muy notorio que Foucault localice estas figuras específicas y concretas de los límites entre épocas y epistemes distintas en textos literarios. Es en ellos donde la contradicción entre dos épocas se encarna. Es tal vez el único lugar en que las diversas epistemes en toda su fuerza son llevadas a cohabitar en un discurso. Más adelante es Sade a quien Foucault ubica como el límite entre la época clásica y la moderna. Quizá Justine y Juliette, en el nacimiento de la cultura moderna, ocupan la misma posición que Don Quijote entre el Renacimiento y el clasicismo. Sade cierra el discurso de la época clásica e inaugura al tiempo el de la época moderna, con relatos en los que a la par que intenta representar, llega al límite al llamar a las cosas por su nombre, fracturando la retórica y abriendo en sus textos al infinito, nombrando todo acontecer del deseo. Sade, en cierta forma, según Foucault, mima el discurso moderno, que no podrá volver a retraerse impunemente a la limpia representación. A partir de él, la violencia, la vida y la muerte, el deseo, la sexualidad, van a extender por debajo de la representación una inmensa capa de sombra que ahora tratamos de retomar como podemos en nuestro discurso, en nuestra libertad, en nuestro pensamiento. Si Sade pudo extender esta capa subterránea, pero explosiva, justo entre el episteme del clasicismo y la nuestra, la de la modernidad, es porque su discurso está de alguna manera en el margen de lo pensable y lo decible de una época.